Y el gobierno valoró el informe de Human Rights Watch que denunció graves violaciones a los derechos humanos por parte de Carabineros. Además, se solicitó a la institución policial revisar sus protocolos y evacuar un informe en un plazo de una semana para profundizar en el tema. Nos acompaña el diputado de la UDI, Jaime Belolio. Diputado, muy buenas tardes, bienvenido a Canal 24 Horas. Buenas tardes, Andrés, Patricia, ¿cómo están? A ver, lo primero preguntarle, junto con el fondo, obviamente, del documento entregado hoy día por José Miguel Vivanco, la reacción del gobierno, que es muy distinta a la que vimos el viernes pasado cuando se entregó el informe de Amnistía Internacional. Bueno, lo que pasa es que también el informe es completamente distinto porque hace ver que hay una profundidad y una seriedad en el análisis que es radicalmente distinto al otro. Aquí lo que se establece es que, lamentablemente, hay graves violaciones a los derechos humanos. Y en una democracia uno no puede asegurar que no hayan violaciones a los derechos humanos. Lo que tiene que asegurar es que esas nunca queden impunes. Y lo que hemos visto entonces durante todo este mes es que los tribunales de justicia, el Ministerio Público, los propios carabineros, la Policía de Investigaciones, las propias Fuerzas Armadas, lo que han hecho es primero hacer sus sumarios y entregar toda esa información también al Ministerio Público para que se hagan las investigaciones. Hay funcionarios de las Fuerzas Armadas y también de carabineros que están formalizados, otros que están en prisión preventiva, es decir, el ámbito penal ahí está funcionando. Y particularmente quiero destacar el trabajo que ha hecho el Instituto Nacional de Derechos Humanos, al menos en dos cosas. Primero, en poner en vigencia la importancia de los derechos humanos, no solo en la vista para atrás, antiguo país, sino que también hacia adelante. Algunos segundos nada más por la noticia que está ocurriendo en estos momentos. Preguntarle, entre otras cosas, lo que recién escuchábamos, el concepto que utiliza Carabineros es errores. ¿Comparte usted ese concepto? Bueno, yo primero también destaco las palabras que acabo de escuchar. Lamentablemente no pude ver la imagen. Lo que está diciendo Carabinero es algo que también de alguna forma ha ratificado Human Rights Watch. Es decir, que no hay una política activa con el fin de dañar a los manifestantes. Pero que sí, como es bastante evidente, no se han cumplido los protocolos. Y cuando no se cumplen esos protocolos y se producen abusos o se producen graves violaciones a los derechos humanos, lo que tiene que ocurrir es que eso no puede quedar en la impunidad y entonces tiene que proseguir el ámbito penal. Y eso es lo que está pasando en nuestro país. Esa me parece que es una comunicación que ha hecho tanto el gobierno de Chile, así como también Carabineros. La pregunta es qué uno puede hacer antes para que no ocurran ninguna de estas cosas. Y entre ellas Human Rights Watch dice es urgente modernizar las policías. Ahora, modernizar las policías no puede ser una cuestión etérea que signifique 3 meses más. Los protocolos, por ejemplo, del uso de la fuerza habían sido actualizados en marzo de este año. Sin embargo, es evidente que una cosa es el protocolo en sí mismo y otra cosa es la actuación después en terreno. Y esas son las que se tienen que corregir de manera inmediata y urgente, porque yo siento muchas veces que hay una trizadura sobre el uso legítimo de la fuerza, que tiene que estar enmarcado dentro del respeto de los derechos humanos y dentro del ámbito legal. Y cuando se escapa de eso, entonces por supuesto que tiene que haber una persecución penal, que es lo que ha destacado en este caso también el gobierno. Quiero volver se lo preguntaba antes, con la comparación de ambos informes, de Amnistía y tanto del que ha entregado hoy día por Human Rights Watch, porque, a ver, el viernes pasado el mismo ministro de Defensa calificó el informe de Amnistía como gravísimo, falso, inaceptable, sin fundamento. Incluso la subsecretaria de Derechos Humanos lo calificó de irresponsable. A ver, no fue apresurado la visión del gobierno, tomando en consideración, y uno conversó no solamente con diversas autoridades parlamentarias, de que se venía un segundo informe. Y obviamente que la calificación, lo que yo le menciono, falso, gravísimo, inaceptable, sin fundamento, irresponsable. ¿No fue un poco apresurada la posición del gobierno, tomando en consideración que se venían nuevos informes que también se sabía que venían datos bastante más duros? A ver, yo entiendo que ellos hacían referencia a esta frase que acabo de mencionar, ¿no? De que había una política activa deliberada con el fin de dañar a los manifestantes. Frente a eso es que se refirieron en esa forma. Obviamente el informe de Amnistía Internacional, así como también el de Human Rights Watch, tienen una coincidencia que es clave, que es que se han producido graves vulneraciones a los derechos humanos y que esas, por supuesto, en una democracia no pueden jamás quedar en la impunidad. La pregunta siguiente es que si hay una especie como de coordinación institucional con el fin de dañar a los manifestantes o de que no se persigan las responsabilidades por estos hechos. Y eso es a todas luces claro que no es así. Y es lo que acaba de ratificar Human Rights Watch también. Entonces, lo que corresponde es que cada vez que alguien se escapa del protocolo, comete un abuso o comete una grave violación a los derechos humanos, lo que tiene que ocurrir es que el sistema del Ministerio Público, solamente un dato, diputado. Lo que dice Human Rights Watch es que el tema de la sistematicidad no se ha podido comprobar. No se ha dicho que no ocurra, que es distinto. Y de eso se trata precisamente lo que yo le estaba diciendo, porque para que eso ocurra se necesita una acción
o una política activa. Y esa política activa es al revés. El informe de Amnistía Internacional jamás entregó ni una prueba al respecto. Entonces, ahí es donde uno necesita también que Human Rights Watch y otras organizaciones no hablen desde la lógica partidista, sino que lo vean como observadores respetados en materia de derechos humanos, que lo han hecho en muchas otras partes del mundo. Porque hay una cuestión que es clave. Uno no puede tener doble estándar en materia de derechos humanos. Entonces, si se violan los derechos humanos, sea donde sea, lo que tiene que ocurrir es que estos tienen que ser perseguidos y castigados para que no queden jamás en la impunidad. Y ahora viene entonces la construcción, como decía, de cuál es la forma legítima de el uso de la fuerza dentro del marco legal en el respeto de los derechos humanos, y esa es la cuestión clave que tenemos que discutir, por supuesto en la modernización de las policías, cuestión que ya se había presentado por este mismo gobierno hace un tiempo atrás, que lo hace como recomendación Human Rights Watch, y que vamos a estar discutiendo también sobre la labor de las Fuerzas Armadas, no en el control del orden público, pero sí, por ejemplo, en el control de esta infraestructura que se ha denominado crítica, con el fin de que Carabineros pueda estar sin el control del orden público. Claro, diputado, más allá de que se haya descartado y que se pueda afirmar de que hay una orden institucional para cometer este tipo de hechos, ¿es correcto definirlo solamente como errores? Es decir, como algo aislado, excepcional. Lo digo porque lo que dice este informe es que hay falencias estructurales para asegurar una adecuada supervisión, rendición de cuentas por las actuaciones de Carabineros que ya existían antes de las manifestaciones del último mes. ¿Puede que aquí en realidad hayan ciertos patrones de conducta propios de la institución? Yo creo, Patricia, que son más que errores, y los calificaría con una mayor gravedad que simplemente errores, porque es evidente que se han producido muchas personas que están dañadas por el uso incorrecto de forma permanente de una escopeta antimotines, que, como se ha dicho en otras ocasiones, tiene que ser en el tercio inferior y no en el tercio superior. Así como también lo que vamos a tener que investigar muy bien es cuál es la licitación en donde se compran y se hace el reglamento en que se establece que hay que comprar ese tipo de munición, que fue el año 2017. Ahí es donde se hace la licitación pública para decir, este es el tipo de munición. Porque pongamos el caso también de Carabinero, que está frente a un grupo de personas que literalmente quiere asesinarlo. Entonces, ¿cómo puede responder a eso? Y si él piensa que lo que está disparando es simplemente disuasivo, porque es completamente de goma, pero en verdad no lo es, también es gravísimo. Y yo sí quiero también decir que la inmensa mayor parte de los carabineros ha actuado conforme a la ley y lo ha hecho protegiendo al pueblo de Chile. Es muy importante el trabajo que han hecho a lo largo de todo el país. Hay más de 2.000 funcionarios de Carabineros y las Fuerzas Armadas y de la Policía de Investigaciones que han sido heridos no por manifestantes que legítimamente tienen demandas sobre mayor justicia e igualdad, sino que hoy día lo que hemos visto, esos manifestantes no quieren acuerdo, no quieren un aumento de pensiones, ¿Diputado? No quieren que se vaya a aprobar el presupuesto ahora, quieren otra cosa radicalmente distinta. Entonces, para que separemos un poco, sí, lamentablemente han ocurrido hechos que son gravísimos, así lo ha mostrado el informe de Amnistía Internacional, así como también el de Human Rights Watch, y la clave en una democracia es que si ocurren violaciones a los derechos humanos, estas no queden impunes y sean investigadas tal como está pasando en nuestro país. También el informe es súper duro con el general director de Carabineros, dice y critica duramente que no sepa la composición de los balines. Es una crítica derecha que le hace José Miguel Viván con este informe. Y también lo que usted mencionaba, el hecho de que se dispare el caso de los perdigones, que el protocolo decía un poco, entre comillas, de la cintura para abajo, pero lo que dice el mismo trabajo de Human Rights Watch, y lo voy a citar, dicen ellos, que dentro del uso de perdigón las autoridades reconocen, hablando de Carabineros, que son de poca precisión, hacer uso de ellas implica alto riesgo, en el sentido, derechamente, que si yo le puedo apuntar abajo y el perdigón puede llegar arriba. Sabiendo Carabineros de cómo, al final, la poca precisión de los perdigones lo reconocen en el mismo informe de Human Rights Watch, igual se utilizan. Claro, y ahí es donde se ha establecido el mismo protocolo, que es la cantidad de metros en la cual esta tiene que dispararse, y no es debajo de la cintura, es debajo de la rodilla, teóricamente, ¿no? Porque es en el tercio inferior, precisamente porque la dispersión es amplia y porque puede rebotar, pero además suponiendo siempre que la composición misma no es penetrante, y perdona que sea así de explícito, porque si tiene más plomo o es mucho más dura, entonces obviamente tiene otro efecto que si es solamente goma. Entonces, en otras partes del mundo se ocupan las escopetas antidisturbios. La pregunta es si es que ahí se cumple exactamente el protocolo y la utilización de lo que se está proponiendo previamente. Y ahí, obviamente, lo que nos muestra la evidencia es que no se está utilizando bien, y esa es la razón por la cual este mismo gobierno ahora ha dicho que no se siguen utilizando. Pero de nuevo, yo quiero también ir a la parte siguiente, lo cual no implica que tengamos que quitarle todas las atribuciones a Carabineros para la mantención del orden público, porque lo que hemos visto en estos días
es que hay grupos que son organizados, que se asemejan muchísimo al crimen organizado que ha ocurrido en otras partes de Latinoamérica, que terminan diciendo que son ellos los que tienen el poder sobre la ciudad. Entonces, eso también es muy grave y por supuesto que necesitamos orden público para que todo lo demás que hemos discutido, la agenda social, el presupuesto que vamos a aprobar ahora, el mismo acuerdo por la nueva Constitución y por la paz tenga sentido. Para que tenga sentido necesitamos que haya orden público también. Diputado, justamente tomando en consideración los datos que entrega hoy día este informe, lo lapidario que hay en muchos aspectos, ¿cuál es su opinión respecto a la continuidad del general director de Carabineros, Mario Rosas? Bueno, yo creo que justo en este momento donde todavía no hay control del orden público, no sería una buena idea que él salga, pero eventualmente eso va a ser una responsabilidad que va a tener que asumir en el mediano plazo, sin duda. Así como también la movilización de las policías, como es bastante evidente que se venía discutiendo en nuestro país, porque simplemente no puede ser que se escape de forma tan masiva del protocolo de manera de dañar a un grupo de personas que se están manifestando. Entonces, eso es lo que no puede quedar en la impunidad, esa salida de protocolo es la que no puede quedar en la impunidad, pero yo también déjame poner la otra parte, tampoco puede quedar en la impunidad aquellos que están haciéndole daño permanente a nuestra democracia, a nuestro orden público, que han dañado a más de 2.000 funcionarios de Carabineros, que lo que están haciendo es querer proteger a la ciudadanía. Entonces, aquellos casos en donde no se ha cumplido el protocolo, donde han habido abuso policial, donde ha habido violación de derechos humanos, tiene que perseguirse la responsabilidad final y en eso tiene que cooperar cada una de las distintas instituciones, tal como lo han hecho hasta el momento. Claro. Dicho de otro modo, ¿usted considera que hay también acá responsabilidad de mandos más altos, no solamente de quien haya hecho uso de alguna de estas herramientas de antidisturbios o haya cometido alguna de las situaciones denunciadas hoy en este informe? No, bueno, yo creo que obviamente eso es una de las cosas que hay que ver en los próximos días. Pero evidentemente cuando se dice que el año 2017 se compra un elemento que tiene una composición y en verdad resulta que hoy día se hace un estudio y hay diversos que se han hecho, pero hasta ahora ninguno ha concluido que sea 100% de goma. Entonces, por supuesto que eso sí significa una responsabilidad que se arrastra del año 2017. La pregunta es cuál es la consecuencia de esa misma responsabilidad una vez que se salga de la actual crisis, particularmente de orden público que tenemos. Diputado, en paralelo justamente hoy día, y se lo preguntamos hace minutos a la diputada Carol Cariola, en paralelo cuando se presentaba hoy día el informe de Human Rights Watch, el presidente entregaba detalles de este proyecto de ley que justamente buscan en ciertas situaciones puntuales, sacar las Fuerzas Armadas, derechamente a militares, para custodiar infraestructura crítica. Entrega detalles sobre cuál es esa infraestructura crítica y cuáles son los momentos en que se podría disponer de fuerzas militares. ¿Cuál es su opinión respecto a este proyecto de ley y que se presente justo en días cuando se presentan también informes tan complejos? A ver, Chile tiene experiencia en el pasado de fuerzas de paz. Lo ha hecho en Haití y obviamente esa experiencia también puede ser utilizada en nuestro propio país en la custodia de lo que se llaman las zonas clave. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos a carabineros que tienen que hacer la doble pega. La custodia del orden público al mismo tiempo que esta infraestructura que es crítica para la ciudad. Entonces, por supuesto que tiene que haber una defensa de esa infraestructura crítica y con eso se refiere, bueno, el presidente ya lo dijo, ¿no? Pero el agua, la luz, el metro, son cosas que son importantes. El otro día, hace 2 días atrás, hubo un grupo de delincuentes que incendiaron una ambulancia y luego pretendieron entrar al hospital de Coquimbo. Entonces, cuando ocurre eso, que de nuevo quiero separarlos radicalmente de aquellos que se manifiestan legítimamente por las demandas sociales, por las demandas de mejor calidad de vida, pero hoy día hay grupos de personas que simplemente no quieren ningún acuerdo, simplemente no quieren la democracia, simplemente quieren la desestabilización. La pregunta es, ¿qué se hace con ellos? ¿Qué se hace con aquellas personas que lo único que están tratando de hacer es incendiar nuestros hospitales, incendiar nuestras ambulancias, incendiar nuestro metro? Entonces, obviamente la manera de controlar eso dentro del marco de la legalidad y el respeto a los derechos humanos es que sean carabineros y que entonces para liberar esa mayor cantidad de carabineros tiene que estar las Fuerzas Armadas, que tienen experiencia también, como he dicho, en las misiones de paz, y así como se hace también en otras partes del mundo, que cumplan una labor de custodiar esa infraestructura crítica. Diputado, para liberar carabineros para que hagan esa otra pega. Sí. Muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.